Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Pensar Libertario. En esta oportunidad, junto a la editorial Utopía Libertaria y la Biblioteca Popular José de Ingenieros, estaremos hablando sobre el texto Anarquismo entre rejas, rupturas, mutaciones y líneas de fuga. Es necesario resaltar en primera instancia que el anarquismo a lo largo de toda su historia ha sido una de las ideologías fundamentales que ha generado una crítica desde la perspectiva particular al sistema penitenciario, al sistema carcelario, pero también desde una perspectiva general al ius puniendi del Estado, es decir, a su facultad disciplinadora. La cárcel, por ende, hace parte del sistema de disciplinamiento, de vigilancia y de control de los indómitos y de los rebeldes. El anarquismo ha llegado incluso a analizar las causas del delito y del crimen, como un efecto y como un producto del orden existente. Así pues, analizar las cifras o las condiciones por las cuales se encuentran grandes cantidades de personas privadas de la libertad demuestran su relación con elementos propios del actual sistema cultural y económico. Para iniciar con la explicación del texto, es necesario establecer que este se divide en 3 capítulos. El primero de ellos realiza un análisis a los procesos de organización que generaron los presos en España a través de la Coordinadora de Presos en Lucha y en Chile a través del colectivo Camina Libre. El segundo capítulo vincula los procesos de organización al interior de las cárceles colombianas, establecidas principalmente con organizaciones de presos políticos desde aspectos como lo operativo, lo político, lo estético, lo ideológico y algunas narrativas sobre la guerra al interior de las prisiones entre la insurgencia colombiana y los grupos paramilitares. Y finalmente se establece una reflexión en torno a las mutaciones, a las líneas de fuga y a las rupturas que se generan en los colectivos de presos políticos, principalmente relacionados a la organización Cruz Negra Anarquista Bogotá y a la Cruz Negra Anarquista Desde Adentro, como una organización que surge en la cárcel La Picota en Bogotá. La Coordinadora de Presos en Lucha emerge en el contexto de la denominada Transición Democrática Española entre 1975 y 1978. Surge principalmente en la cárcel de Carabanchel e implicó una coordinación de presos comunes y anarquistas, los cuales no solo sufrían los vejámenes propios del sistema penitenciario español, sino que además estaban por fuera de las amnistías que se les otorgaba a los presos de los partidos comunistas y socialdemócratas. La COPEL inicia su actividad a través de células clandestinas y de comisiones que les permitía desarrollar su trabajo político de manera confiable, participando en diferentes debates y en asambleas internas, lo cual les permitía un gran flujo de información como una posibilidad de organización, pero también como una posibilidad de concienciación de los detenidos. Su organización se convertía no solo en una forma de lucha por mejorar sus condiciones al interior de la cárcel, sino además propiciaba una forma de combate contra la prisión en sí misma. Esta dinámica de trabajo le permitió a la COPEL generar procesos en diferentes cárceles de España como la Modelo en Barcelona, posibilitó la creación de comités propresos en diferentes universidades, barrios y grupos de apoyo familiar. En algunas cárceles se llegó incluso a la creación de imprentas rudimentarias y clandestinas que permitía la información y la formación de los detenidos, la denuncia de torturas y de asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad y el uso, por ejemplo, de los estrados judiciales como trincheras de denuncia. Llegaron también a posibilitar formas más humanas de convivencia en prisión, gracias a acuerdos que hacían con organizaciones y presos del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota FRAC o los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre GRAP, permitiendo de esta manera eliminar las violaciones, regulando la droga y estableciendo la fuga como una forma de ruptura política y creativa. La cúspide de la lucha de la COPEL se da el 18 de julio de 1978, fecha en la que se cumplían 42 años de iniciada la Guerra Civil Española, realizándose una huelga coordinada y masiva en varias cárceles, con toma de tejados, autolesiones, acciones propagandísticas, entre otras, con 4 días de combates para que las autoridades penitenciarias lograran la recuperación de las cárceles. A raíz de todo esto se genera un sistema muy fuerte de represión contra la COPEL, que inicia a través de traslados masivos, de torturas selectivas y de la creación de grupos anticopel, uno de ellos denominado el Grupo de Incontrolados en Lucha, que eran principalmente presos enganchados a la heroína, cuya actividad principal era el desprestigio y la generación de violencia en las cárceles donde la COPEL tenía influencia o actividad política. El golpe final para la eliminación de la COPEL fue la construcción de la cárcel de alta seguridad Herrera de la Mancha, donde varios participantes de la organización sufrieron de torturas, aislamiento y represión. El colectivo Camina Libre es una organización que surge a finales de los años 80, principios de los años 90, una organización de presos que tenían una crítica doble. Por un lado a los sistemas penitenciarios chilenos y por el otro a las formas de organización de los detenidos
que se estructuraban principalmente a través de sistemas verticalistas muy relacionados a los partidos comunistas y a la insurgencia dentro de la cárcel. A finales de los años 80, Chile vivía los procesos dictatoriales, pero también varias son las organizaciones que oponen resistencia, incluso armada. Así, algunos militantes de la guerrilla Mapó Lautaro caen en prisión. En las cárceles ya hay ciertas formas organizativas de los presos políticos, generalmente reproduciendo la misma forma organizativa del partido político de afuera o de la organización guerrillera, lo cual implicó que las organizaciones de presos al interior de las cárceles fuesen jerárquicas, centralistas y verticales. Así pues, algunos detenidos de la organización Mapó Lautaro optaron por generar cierto desprendimiento o generar una ruptura a estos modelos organizativos, lo que ellos mismos denominaron un proceso autónomo y autocrítico, asumiendo un legado libertario y revolucionario y otorgándole características anarquistas a las formas asociativas de sus integrantes. El trabajo político del colectivo opta por formas asamblearias de decisión, generando prácticas de organización horizontal y construyendo una visión anticarcelaria y anticapitalista de la lucha. Se crea el medio de difusión denominado Libelo, en el cual inician con cambios interesantes a nivel estético y discursivo, modificando los iconos clásicos marxistas guevaristas y también solidarizándose con luchas como la del pueblo mapuche, del cual incluso toman la K como una modificación de la Q española y como una manifestación contracultural debido a que es una consonante explosiva. Realizaron también huelgas de hambre y dieron a la lucha anticarcelaria un clima subversivo y combativo. Debido a sus aspectos contraculturales, lograron llevar su lucha por fuera de la prisión, lo cual les ganó la simpatía y la solidaridad de grupos anarquistas, universitarios y grupos punk y hardcore. Y de hecho fue uno de los grupos que en sus comunicados dio bastante difusión al símbolo de arroba como un método de inclusión. También llegaron a modificar lemas como libertad a los presos políticos por presos políticos a la calle, aduciendo que la calle no es un sinónimo de libertad, sino por el contrario es un espacio donde se sigue combatiendo por ella. La Cruz Negra Anarquista desde Adentro es una organización que surge en la cárcel La Picota en Bogotá, Colombia, entre el año 2013 y 2014. Sus integrantes son principalmente militantes de organizaciones insurgentes con características marxistas y leninistas. Esta organización surge en el contexto de las visitas y de los procesos de solidaridad que había establecido la Cruz Negra Anarquista de Bogotá, permitiendo reflexiones y críticas elementales a los procesos y modelos organizativos autoritarios, centralistas, a través de los cuales también se reproducía una lógica del Estado carcelario punitivo. La organización participó del movimiento nacional carcelario en Colombia, proponiendo formas de organización más horizontales y descentralizadas, mientras que en su interior generaron prácticas autogestionadas y ampliaron su propuesta política a los presos comunes, tema que enriqueció la lucha política en la medida en que el anarquismo ha tenido una perspectiva de la delincuencia alejada de la visión estatal, capitalista e incluso también comunista. Asimismo, se incluyó participación de transexuales y aportó a la lucha por sus derechos al interior de las cárceles. La Cruz Negra Anarquista desde Adentro posibilitó en este caso una forma de resistencia desde el ámbito anarquista, no solo a la forma organizativa de lucha dentro de La Picota, sino que generó formas de difusión y acción política en las que se encuentran carteos y comunicaciones con presos anarquistas en México y medios de difusión impresos. Para finalizar, esta es una invitación a leer y a reflexionar en torno al texto sobre aspectos centrales del anarquismo como una opción real para la organización de los presos y sobre todo como una forma de tensión a las relaciones de poder que se generan en los sistemas de disciplinamiento, siempre desde un vector abolicionista y crítico de todos estos sistemas de control y vigilancia. El link de descarga se los dejo en comentarios. Un abrazo para todos y para todas. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my Walkman staring back at me.